Amados, qué gusto saludarles en este nuevo día, aprovechando esta maravillosa oportunidad que el Señor nos permite poder estar unidos como uno solo para escudriñar más de su palabra y para orar con base en ella. Hoy vamos a extraer nuestra oración tomando como base bíblica el primer libro de Samuel, capítulo 19, y vamos a estar leyendo los primeros 7 versículos. Por favor, si puede también, tenga a la mano una hoja, un bolígrafo, para que tome apunte de algunas cosas importantes, para que después no se nos olvide. La lectura de hoy la va a estar haciendo Miriam de Ramírez. Miriam, bendiciones, por favor, siga adelante con la lectura. Buenos días, amado pastor. Buenos días a todos los que están conectados a esta hora. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La palabra de hoy está en el libro de Samuel, capítulo 19. Vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 7. Amén. Saúl procura matar a David. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte, por tanto, cuídate. Mañana retírate a un lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que hay. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, sino que sus obras han sido muy buenas para contigo, pues puso su vida en peligro cuando mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl: vive Jehová que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas esas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Amén. Muy bien. Miriam, mil gracias, muy amable. Qué bendición. Y qué palabra tan hermosa que se acaba de leer. Y con esta palabra vamos a poder nosotros comprender lo que verdaderamente es el amor por un lado, los pactos por el otro y la obediencia. Para que por favor tengan en cuenta esos 3 puntos que acabo de mencionarles. El amor, los pactos y la obediencia. Dice la palabra que Saúl procuraba matar a David y recién había pasado algo extraordinario. David, con su valentía, libró a Saúl de una muerte segura al haberse enfrentado contra los filisteos, contra Goliat, contra los gigantes, que de seguro ellos hubieran ganado. Pero intervino David, porque David era un joven valiente, un joven muy seguro de sí mismo y seguro de lo que había recibido por parte de Samuel, una unción, porque David no volvió a ser la misma persona, el mismo joven, después de ese día que llegó Samuel y lo ungió para que en el futuro llegara a ser el rey de Israel. Cuando una persona sabe, conoce su propósito, pierde los miedos, pierde los temores, pierde la inseguridad y se enfoca y empieza a hacer cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales. Dice el versículo número 1 de este capítulo 19. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos los siervos de él,
para que matasen a David. Pero, siempre hay un pero. Y aparece este pero donde dice, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Mire que muchas veces cuando estos tres elementos, lo que es el amor, lo que son los pactos y lo que es la obediencia, uno tiene que ver siempre qué fue lo que uno hizo. Uno tiene que traerlo a la memoria, obligarse uno a pensar por qué estoy cumpliendo esto o aquello. O sea, ¿cuándo me comprometí? ¿Y qué cláusulas hay de por medio? Si no lo hago, ¿qué consecuencias hay? Pero si lo hago, ¿qué beneficios obtengo también? Entonces, aquí el que habla en primera persona es Saúl, como rey, pero también como padre. Mire que le dijo a su propio hijo, a Jonatán, que matara a David. Y Jonatán pues se pone en entredicho, porque él acababa de hacer un pacto con David, a pesar de que él era el hijo heredero y el futuro sucesor a ser rey de Israel por dinastía, por generación, porque era el hijo del rey Saúl. Mas, sin embargo, en medio de el hablar o tal vez el discernimiento, la capacidad de entender de Jonatán, pudo saber que David iba a ser el próximo rey de Israel. Y él no se opuso a eso. Jonatán no se opuso. Jonatán entendió que él iba a ser el rey de Israel. Me refiero a David. Entonces, él recibe una orden de su propio padre. Mate a David. Pero también le dice a sus siervos, a sus generales, a sus capitanes, a sus soldados, a toda persona que tuviera el coraje de matar a David. Cuando una persona olvida quién le ha servido, quién le ha ayudado, pues lo que termina haciendo es eso, tomando venganzas, cogiendo resentimientos y mandando matar al que un día le salvó la vida, al que un día lo ayudó. Acordémonos que cuando Saúl estaba en palacio y venía un espíritu y lo atormentaba, un demonio, entonces traían a David y David era el que tocaba la lira, David era el que cantaba. O sea, usted casi siempre va a ver a David cantando en medio de dificultades. En eso se parece mucho al apóstol Pablo, que ellos prefieren cantar que llorar, que ellos prefieren reír en lugar de sentirse amargados. Uno siempre va a tener en la vida dos opciones, la buena y la mala. Y aquí vemos a Jonatán diciendo, no, yo no puedo obedecerle a mi padre, aunque la orden venga de parte de él. Por eso, vuelvo y repito, el amor por un lado, los pactos por el otro y la obediencia. ¿Hasta dónde están ligadas las tres cosas? Y Jonatán recibe de su propio padre una instrucción, matar a David. Y qué duro es cuando un padre le traspasa resentimiento a un hijo. Qué duro es cuando de un padre salen palabras como esas, mate a fulano, mate a sutano, porque es un estorbo para lo que estamos haciendo. O sea, si algo quería Saúl era de matar, borrar de la tierra a cualquier persona que tratara de interferir en su reinado. O sea, el poder evidencia a las personas, cualquiera que sea. El que tiene poder no quiere dejarlo por nada.
Y aquí lo vemos, hasta dónde una persona por mantenerse en el poder puede llegar a pensar. Sus criados de igual manera. Mátenlo. Yo me imagino que ofrecía cosas, claro, eso no iba a ser gratis. Yo creo que ofrecía cosas para que alguien se atreviera a atentar contra David. Pero quiero que observemos algo. En el capítulo 18, a esas mismas personas que Saúl los manda a que maten a David, mire el concepto que ellos tenían de David. Capítulo 18, verso 1 dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. O sea, se vino a vivir David al palacio porque Saúl lo ordenó. Y cuando ya está en palacio, Jonatán discierne que él va a ser el futuro rey de Israel y hace un pacto. Lo mejor que uno puede hacer es hacer una alianza con alguien que lo puede bendecir a uno más adelante. Y ellos hicieron un pacto. ¿De qué se trató ese pacto? Jonatán le entregó cosas que solo pueden tener un príncipe, un futuro a rey. Pero no solo hicieron esa alianza, ellos hicieron un acuerdo de que si en algún momento llegan a faltar uno de los dos, el otro se acuerde de los hijos, el otro se acuerde de esas generaciones y le haga bien. Ese era el pacto, en eso consistía esa como cláusula. Y dice que Jonatán terminó amando a David como se ama a un hermano, como se ama a un amigo. Dice el verso 2 del capítulo 18, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre, porque en cierta medida Saúl también amaba a David como un muchacho que le hacía bien. Dice que hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Por qué hago alusión a este capítulo anterior, 18? Porque es que Jonatán, el hijo de Saúl, amaba a David y los siervos, los criados de Saúl, también amaban a David. O sea, aquí la orden que está dando Saúl contra David se la está dando a personas que aman a la persona que manda matar Saúl. Entonces, nada más como irónico y nada más tremendo y nada más difícil para hacer que ir a justiciar a una persona a quien aman. Y esa era la orden de Saúl. Mátenlo, mátenlo. Y mire lo que sigue pasando. Pasemos nuevamente al capítulo 19, versículo número 2. Y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en tu lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Miren lo que es ese pacto. Miren lo que es ese amor. Pero miren lo que es una obediencia que jamás se cumplió. En el caso de Jonatán, no le iba a hacer caso a su padre, más bien se llenó de argumentos, pero tampoco le dijo a su padre: no, yo no lo hago. Porque o si no, Saúl se hubiera ido contra su propio hijo. Estamos seguros de eso. Porque hasta allá llega una persona que se vuelve extremista. Hasta allá llega una persona que se vuelve vengativa,
que llega a odiar aún a su propia familia. Entonces Jonatán fue muy prudente también. No le dijo al papá, no lo hago, pero tampoco le dijo, sí lo hago. Sino que le dijo a David, quédate en este lugar, escóndete y voy a hablar con mi padre, voy a hablar de ti. Eso es amor. Eso es amor. Eso es ser fiel uno a un pacto, de uno hablar bien de la persona, porque lo necesita, porque necesita que ese mensaje llegue y llegue en la forma correcta. Por eso en el versículo 2 dice, quédate ahí, estate en tu lugar y yo hablaré de ti a mi padre. Vamos a ver qué le dijo Jonatán a Saúl. Dice el versículo 4, y Jonatán habló bien de David a su padre, ¿sí? A Saúl su padre. ¿Qué habló Jonatán de David? Le habló bien, le habló en buenos términos. Y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Verso 5, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? ¡Wow! Qué manera de hablar de una persona con la que había hecho un pacto, de hablar de una persona que amaba, que le reconocía amor, le reconocía afecto. Pero qué manera tan prudente la de Jonatán de hablarle a su padre. Y le trae prácticamente dos cosas a la memoria del mismo Saúl. Acuérdate, cuando él toma tu vida, cuando él no te hace daño, pudo hacerlo, pero no lo hizo. Tenía todo a su favor. Y le dice, acuérdate cuando él mató al filisteo y tú te alegraste, te gozaste y te dio mucho gozo al saber que este muchacho venció a tu peor enemigo y nunca se levantó contra ti. Al contrario, míralo. Yo me imagino que Saúl, Jonatán le decía a Saúl, mira cómo se comporta con la gente. Cuando pone como para darle un golpe de estado aquí a usted, ¿no? Al contrario, él es muy obediente y habló muy bien de su amigo David. Pero mire lo que dice el versículo número 6. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá. Y escuchó la voz, algo poco usual en la vida de Saúl, pero que lo hizo en su momento. Por eso, mis amados, no perdemos nada con abogar por alguien si lo podemos hacer. Y sí podemos ganar mucho a favor, hacer que las dos partes hagan una alianza nuevamente. Lo que se llama en el ardor popular hacer una conciliación. Y eso era Jonatán, un conciliador. Él no quería ver que se derramara sangre y mucho menos sangre inocente. Jonatán era un guerrero. Jonatán sabía lo que era quitarle la vida a una persona. Ya lo había hecho en otras ocasiones. Él era un guerrero, pero él no quería que dentro de su casa se derramara sangre. Y hace volver nuevamente, o sea, concientiza tanto a Saúl, le quita tanta rabia que tenía, tanta ira, tanto enojo, que Saúl termina escuchando a Jonatán. ¿Se da cuenta? Lo que es no olvidarse del amor, lo que es no olvidar los pactos y lo que es no irse en contra de una autoridad,
pero tampoco terminar obedeciéndolo porque iba a ser malo. O sea, donde Jonatán o cualquier criado de la casa de Saúl hubiera matado a David, hubiera sido una gran pérdida. Hubiera sido un caos, porque todo el mundo amaba a David, pero no le iban a obedecer a Saúl por su capricho, porque a la final era un capricho. Por eso Jonatán le dice, sin causa. ¿Cómo vas a matar a un inocente sin causa? No hay un motivo, no hay una razón. El único que tenía un motivo era Saúl, que era que David iba a ser el rey de Israel. Sigamos leyendo, por favor. Después de que Jonatán dice, juró y David no va a morir. Versículo 7. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Ahí está. Dale un gran aplauso a Jonatán por él, por lo que hizo. Limar asperezas, traer a conciliación, traer nuevamente. Dice que él mismo trajo a David y lo puso delante de Saúl. O sea, enfrentó al enemigo. ¿Quién era el enemigo? Saúl, porque David no quería hacerle daño a Saúl, pero Saúl sí le quería hacer daño a David. Pero siempre va a haber alguien en medio. Siempre, mis amados, siempre habrá una persona en cualquier lugar. Dios tiene personas que siempre traen a mediar las situaciones, a unir las dos partes. Eso hizo el Señor Jesús con nosotros. Éramos enemigos de Dios. Lo dijo el apóstol Pablo, nosotros éramos enemigos de la cruz de Cristo. Pero el Señor Jesús vino a mediar, a unir las dos partes. Nosotros tal vez sí queríamos un mal contra Dios cuando hablábamos mal de Dios, cuando nos oponíamos a su palabra, cuando rechazábamos a sus mensajeros. Pero Dios siempre nos ha buscado para amarnos. Pero nosotros no, nosotros huyéndole a Él, a sus bendiciones. Hasta que vino Jesús de Nazaret y entró a nuestras vidas y nos concilió, nos reconcilió con Dios el Padre. Al igual que Jonatán hizo una mediación entre el rey y un siervo, era uno más. David era uno más. David nunca procuró el trono. David sabía que él iba a hacer, pero él no lo iba a hacer en sus fuerzas. Él no lo iba a hacer con su estrategia. Él no iba a hacer como hizo en el caso de Jacob, tomar la vestidura de un animal y arroparse y fingir que era quien no era. No, David no era así. David era original. Él vivía en su originalidad. Por eso la Biblia dice que David tenía el corazón como el de Dios, porque él se ganó la confianza de Dios. E incluso Dios dijo, me he provisto de un hombre mejor que tú para que ocupe tu lugar, refiriéndose a David. David, una persona totalmente diferente, un héroe de la fe. Imagínense, y no figura en el panteón del libro de Hebreos capítulo 11. Usted no ve a David que digan, y David por fe hizo esto o aquello, ¿no? Pero es un grande entre los grandes. Entonces, dice que Jonatán lo trajo a Saúl y limó asperezas y todo volvió a ser como antes. Todo volvió a ser como antes. ¿Cuánto duraría esa dicha? No lo sabemos. No sabemos qué tanto duró esa dicha. Pero si quiere, diga conmigo. Era una pausa. Era una pausa. Era una pausa. Desafortunadamente en la vida, uno quisiera que cuando se liman asperezas fuera para siempre, como una relación de esposos, como una relación de familia en donde a veces los padres no le hablan a los hijos y los hijos no le hablan a los padres, o a veces entre hermanos. Esas pausas que debemos aprovechar.
cuando todo marcha bien, cuando todo va viento en popa, cuando todo está en santa paz. No sabemos qué tanto tiempo duró, pero ahí dice la palabra que todo volvió a ser como antes. Versículo 8, porque es que ahí no termina todo. Ojalá y quedara todo. Pero vuelvo y repito, las pausas. Uno tiene que aprovechar los cuarticos de hora que llamamos cuando todo está bien, para hablar, para dialogar, para hacer lo que no se hizo en ese tiempo de conflicto. En el verso 8 dice algo muy importante. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron de delante de él. Otra vez, David sacando en limpio a Saúl, porque David no peleaba para él, David peleaba para Saúl. David ganaba victorias a favor del reinado y el rey era Saúl. Pero otra vez se le despertó la envidia, otra vez se le despertó el enojo a Saúl. Dice el versículo 9, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a la mano mientras David estaba tocando. Mire esos dos contrastes, por favor. Saúl estaba sentado en la mesa, pero él siempre como guerrero, como desconfiado, tenía un arma a la mano. ¿Qué tenía a la mano Saúl? Una lanza. ¿Qué tenía a la mano David? Un arpa. Él estaba cantando. Por eso mientras unos están enfurecidos haciendo muchas cosas, otros están adorando. Porque si algo le gustaba a David era adorar y adorar a Dios. Al Dios que lo llevó a palacio, al Dios que le dio la victoria sobre los filisteos, al Dios que le había preservado la vida. Eso hacía David, cantar. Por eso, amados, mucha gente está armada con sus palabras para ofender, para lastimar, para hacerle daño. Pero cuando uno sabe su posición en Cristo, no se inmuta. Uno no empieza a defenderse. Uno sigue alabando al Señor. Amado, yo les invito a eso, a que cierren sus oídos a comentarios, a que cierren sus ojos a cualquier cosa que vean mala. Vean lo bueno, escojan lo bueno. El apóstol Pablo lo decía en una de sus cartas, decía, retener lo bueno, desechar lo malo. Por eso Jonatán se volvía a sentar a la mesa, solamente que tenía sus prevenciones. Tenía sus prevenciones. Él volvió a palacio, él volvió a comer con el rey, pero el rey siempre iba a tener una lanza a la mano. Hay personas que solo harán pausas en la vida, pero volverán a atacar, volverán a lastimar, volverán a abrir las heridas, volverán a hablar del pasado, volverán a hacer daño. Y es lo que Dios no quiere que pase. Amado, usted debe ser fuerte en el nombre de Jesús de Nazaret. No deje que nada le lastime, no deje que se abran nuevamente esas heridas para hacerle daño. No lo permita, sino manténgase siempre mirando al Dios de los cielos, al que lo rescató. A usted no lo rescató un hombre, a usted no lo rescató una institución, a usted lo rescató directamente el Dios de los cielos, que usó a una persona, que usó una institución. Hay que dar gracias por ello. Pero directamente su salvación, la salvación de la persona que está a su lado, la mía, la de mi familia, provino de parte de Dios, provino de parte del Señor. Entonces aquí estamos viendo esa pausa. Y David va y conquista. Ese era el problema de Saúl, que no podía ver los logros. Él no los veía como propios, sino como de David. Como de David, no más. Versículo número
10. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero David se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Fue la última vez que ellos dos estuvieron bajo el mismo techo, porque David huyó y Saúl se quedó, y la lanza quedó clavada a la pared. Hay cosas que van a quedar quietas, pero hay personas que se van a mover. Por eso, mis amados, llega un momento donde hay que tomar decisiones. Y aquí estamos viendo a un David que dice, ¿para qué sigo ahí? Si todas las veces me van a querer matar. Y huir no es cobardía, dijo alguien. Al contrario, huir puede ser tomado como valentía, porque la persona está escapando por su vida, porque la persona tiene un llamado y un propósito en Dios. Y Saúl no iba a cambiar. Ahí el que tenía que cambiar era David. Igual le pasa a usted, amado. Si usted no cambia, las personas que están a su lado no lo van a hacer. Por eso Dios lo llamó a usted a hacer cambios en su vida. Saúl se quedó. La lanza se quedó como una evidencia clavada en la pared. Pero el que tuvo que tomar una decisión firme, radical, fue David. Y David se fue. Y conocemos el resto de la historia, mis amados. Cómo Dios termina colocando a David en el trono. Y prácticamente Saúl murió en su ley. Murió en su ley. Murió en su ley. Porque cada uno de lo que siembre termina recogiendo. Yo les invito a que hoy, con esta palabra, podamos nosotros orar y decir, Dios, a quién yo amo, con quién yo hice un pacto y a quién le estoy obedeciendo. Le invito a que cierre sus ojos ahí donde se encuentra, con humildad decirle a esta hora del día al Dios de los cielos, Señor, creo que yo también en algún momento he determinado amar a alguien. ¿A quién ama usted con todo su corazón? ¿A quién ama? ¿Con quién hizo un pacto? Un pacto de vida, un pacto para cumplirlo. ¿A quién está usted obedeciendo? Ahí es donde se puede verdaderamente decir, como dijo el apóstol Pedro en una ocasión, a los líderes religiosos de la época, cuando querían que no hablaran más de Dios. Y el mismo apóstol Pedro les dijo, juzguen ustedes si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Cuando una orden no trae vida, cuando una orden no trae propósito, cuando una orden no se ajusta a un mandamiento dado por Dios, no estamos obligados a obedecer. Una esposa no podría obedecerle a un esposo a que se drogue, a que haga cosas indebidas. Un hijo no puede obedecerle a un padre una orden como esa. Vaya y mate a David. Tremendo. No se puede un dueño de una empresa, un empleado no puede obedecer una orden, altere los nombres, altere una contabilidad, por más que sea el dueño de la empresa, pero está evadiendo unos impuestos, está evadiendo una responsabilidad. No puede alterar una nómina para justificar bajarle el sueldo a los empleados. Una persona, un ciudadano, no puede obedecerle a un gobernante que va en contra de la ley. Amados, ¿a quién le estamos obedeciendo? ¿Hasta dónde llega nuestro grado de amor por alguien
Porque cuando uno ama de corazón, no le hace daño a nadie. Uno procura no hacer daño, no debe hacer daño. ¿Por qué? Porque hay un amor y hay un pacto. Y esas dos cosas lo obligan a uno a no alterar ese mismo amor y ese mismo pacto. Que podamos ser justos en la mayor cantidad posible de justicia. Que podamos ser equilibrados. Y que hoy en oración le digamos, Señor, voy a hacer como hizo Jonatán. Voy a hablar bien en lugar de hablar mal. Porque a esa persona que amo, por eso hable bien de su esposo, mujer. Hable bien de su esposo. Porque usted hizo un pacto con ese hombre. Usted hizo un pacto de amor. Hable bien de él. Hable bien de su esposa, varón. Hable bien de ella porque ella es la mujer de tu pacto, como dice el libro de Malaquías. Ella es la mujer de tu pacto. Hable bien de esos hijos, porque los hijos son lo que Dios nos dio. Son el amor que Dios nos dio. Hablar bien de ellos. Hable bien de todo lo que usted ame. Hable bien de su pastor. Hable bien de su apóstol. Hable bien de su líder. Todo uno habla de acorde al amor que uno le tenga a las personas o al odio que uno le tenga. Pero se da cuenta, en una casa había un hombre que odiaba a David, pero en esa misma casa había otro hombre que amaba a David. En una misma casa hay de todo, pero que usted no sea de los que odian. Por eso dígale en esta mañana al Dios de los cielos, Señor, voy a empezar a revisar en mi vida, en mi alma, en mi espíritu, verdaderamente qué grado de amor tengo. Porque a veces hablo tan fácil de las personas, porque a veces suelo hablar mal de las personas. ¿Será que no los amo? ¿Será que no hice un pacto contigo, Señor? Porque tú me enseñaste a amar, tú me enseñas a perdonar, tú me enseñas a ser conciliador, a traer la paz. Como dijo San Francisco de Asís en su oración, que se volvió famosa, Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya guerra pueda traer yo paz, que donde haya odio pueda traer yo amor. Ser todo lo opuesto a lo que está brindando el mundo, a cómo se están comportando. Por eso vamos, dígale ahí en oración, Señor, tengo que revisar el grado de amor que le tengo a, y usted puede definir a quién ama en verdad. Es mejor hablar bien, como hizo Jonatán. Jonatán habló bien de David porque lo amaba, porque había hecho un pacto, pero también quedó bien con su padre, aunque no le obedeció la orden. O sea, libró a David de morir, porque David libró a la casa de Saúl de morir también. Eran intercambios. Por eso hoy dígale al Dios de los cielos, Señor, haré cuanto dependa de mí, de amar a mi prójimo, amar al que me necesita, Señor, porque el amor cubre multitud de pecados, el amor cubre todas las faltas. Definitivamente el amor. El mismo Señor Jesús dijo en una ocasión que no dejáramos enfriar el amor, que no lo dejáramos enfriar, porque si el amor se enfría, ¿qué va a pasar con las personas que nos rodean? Si nosotros, que somos hijos del Dios del cielo, y dejamos enfriar el amor, que eso era lo que había pasado en Saúl, dejó enfriar su amor, y cuando se acaba el amor empieza el odio. Cuando se acaba el amor, cuando ya no se quieren cumplir los pactos, se dejan derramar las aguas, esas aguas del rencor, del resentimiento, de las venganzas. Hoy digámosle al Dios de la gloria, Señor,
¿Por qué ahora cambié mi amor por odio? ¿Por qué lo cambié? ¿Cuándo lo cambié? En lugar de ver el bien que me hacen las personas, el bien que si tú los pusiste a mi lado, como dice el libro de Proverbios, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No le hagas zancadilla, no le hagas trampa, no le escondas las cosas. Más bien, dale, dale. Como dijo el Señor Jesús, si tu enemigo te pide agua, dale de beber. Si te pide pan, dale de comer. Si lo ves desnudo, abrígalo. Ese es el amor. Dígale, Señor, por favor, ayúdame a despertar el amor que pusiste en mí, Señor. Ayúdame a ser una persona fiel, a cumplir mis pactos, porque Jonatán sabía que David iba a ser el futuro rey de Israel, pero él aseguró vida para sus próximas generaciones. Por eso en una ocasión, cuando David ya era rey, dijo, ¿habrá alguien de la casa de Jonatán a quien yo haga misericordia? Y le trajeron a Mefibosé, que era un hijo de Jonatán, que había quedado lisiado de los pies desde niño. Pero David convidó al hijo de Jonatán a palacio y le puso mesa, y todo el resto de su vida lo sentó en la mesa del rey. ¿Se da cuenta lo que hacen los pactos? Y usted está bajo pacto, amado. Usted está bajo pacto con el Señor Jesús. La sangre del Señor Jesús selló el pacto. Y el Señor por eso se ha acordado de usted, por eso se acordará de sus hijos, por eso se acuerda de su esposa, de su casa, porque el Señor es un Dios de pactos y Él cumple sus pactos. Él espera de nosotros que cumplamos los nuestros. Por eso digámosle hoy al Señor, Señor, estoy bajo pacto. Me declaro bajo pacto contigo. Me declaro, Señor del cielo, que voy a sembrar amor. Voy a empezar a sembrar amor. Voy a cambiar el odio. Voy a cambiar el resentimiento. Voy a cambiar la amargura para empezar a limar las asperezas. Quiero que levante una de sus dos manos ahí donde está y diga, Señor, me comprometo, Señor, a limar esas asperezas. Me comprometo, Señor, a traer paz, a traer paz, a traer conciliación, porque necesito ver una comunidad, necesito ver que los que no se saludaban se empiecen a saludar, que los que no se ayudaban se empiecen a ayudar. Necesito, Señor, ser un portador de buenas nuevas en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Bendigo sus vidas, amados. Les bendigo para que les vaya bien en todo lo que emprendan, que hoy puedan ser portadores de esas buenas noticias, limar asperezas, hacer el trabajo de Jonatán, de unir las dos partes, para que hayan pausas, para que hayan pausas. Volverá a haber dificultades, pero volveremos otra vez a perdonar. Como le dijo el Señor Jesús al apóstol Pedro, cuando él le hizo la gran pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar a mi enemigo que peque contra mí? El Señor Jesús dijo, hasta 70 veces 7. ¿Habrá misericordia en Dios? Mucha. ¿Habrá oportunidades en Dios? Todas las que sean necesarias. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. Debemos de sentirnos orgullosos de Él. Y bueno, hablar mucho de Él, con coherencia, con amor. Y que lo que digamos lo estemos practicando. Los quiero mucho. Bendigo sus vidas. Claudita Ramírez, por favor, me gustaría que prendiera su micrófono, nos saludara y bueno, nos dijera cómo llegó esta palabra y en qué ayudó, en qué ayuda esta palabra a los que estamos aquí. Y ojalá usted pueda copiar este enlace. Copie el enlace, vaya a YouTube, copie el enlace y envíeselo a alguien, porque alguien puede estar necesitando esta palabra. Claudita.
Bien pueda, por favor. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Amén, buenos días. Pastor, es una palabra de bendición que realmente nos enseña eso, porque a veces nosotros nos llenamos de cosas contra las personas que nos hacen daño o que han hablado mal de nosotros. Y entendemos o entiendo que el mal no es para ellos, sino para nosotros mismos. Porque cuando uno llena su corazón de malos sentimientos, de malas cosas, trae una consecuencia. Trae amargura, resentimiento y también se ve reflejado en la salud y en la vida de uno. Entonces, ¿para qué llenarse uno de malas cosas sabiendo que uno mismo se está haciendo daño? No le está haciendo daño a los demás con pensar mal de esa persona o con hablar mal de esa persona, sino al contrario, me estoy llenando yo de malas cosas y yo misma me estoy haciendo daño, uno mismo se está haciendo daño. Entonces, como dice la palabra de Dios, es difícil, no es fácil pasar cosas que le han hecho, que le hacen a uno, no es fácil, pero pues es solamente con la ayuda de Dios llenarse de amor y sacar los odios y los resentimientos para poder avanzar. Cuando uno perdona, cuando uno se libera a uno mismo, se libera y se quita cargas que lleva pesadas que no le corresponden llevar, porque al cargarse uno pues no está avanzando, se está quedando. Entonces, al perdonar se libera uno y ya ve las cosas diferentes, ya ve las personas no con ese resentimiento, lo ve diferente. Entonces ya lo que le hagan a uno pues ya no es tan duro, ya lo ve uno con amor, lo ve diferente y aprende uno a perdonar fácilmente. No es fácil, como lo digo, pero con la ayuda de Dios es posible. Es posible hacerlo sabiendo que la consecuencia es para mí misma, no para los demás, sino para mí, y que yo la voy a tener que afrontar y asumir. Entonces, eso deja esta enseñanza, pastor. Pedirle ayuda al Señor para que nos llene de ese amor, así como Él nos perdona a nosotros, así como Él tiene misericordia de nosotros, también pensar así de los demás para poder salir adelante y para poder dejar todo eso que no, a la verdad nos carga y no nos sirve para nada, sino nos trae malas cosas a nosotros y a nuestras familias. Entonces es una bendición esta palabra, pastor, para uno reflexionar y decirle al Señor, poner ante Dios esas personas para que el Señor te ayude a uno a tener amor por ellos y zafar todas esas cosas que no sirven. Amén, mi pastor. Muy bien. Claudita, muchas gracias, muy amable. Valiosos aportes, muy valiosos. Amados, ¿cómo se aprende a amar? Amando. No hay otra forma. Es como aprender a conducir. ¿Cómo se aprende a conducir? Conduciendo. ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando, etcétera. Asimismo, en el amor, en el perdón. Uno aprende, hay cosas que se aprenden haciéndolas, no diciéndolas, sino haciéndolas. Bien, mis amados, Claudita, muchas gracias por sus saludos, sus aportes. Mis amados, les bendigo sus vidas y con la ayuda del Señor. Mañana nuevamente, 6 a.m. nos volvemos a encontrar y bueno, será un placer compartir con todos ustedes. Quienes están a través de Facebook Live, bendigo sus vidas, gracias por haberse conectado y mañana nuevamente nos volvemos a encontrar. Que tengan un feliz resto de día. Ustedes que están acá en Sala Zoom, de igual manera, les bendigo, que la pasen muy bien. Por favor, recuerdos a su familia. El día domingo vamos a tener un culto donde vamos a celebrar la Cena del Señor y queremos que predomine el color blanco. Por favor, lleve prendas blancas, una camisa, un vestido, un pantalón, que predomine el color blanco. Vamos a hacer una fiesta blanca y en punto de las 9 daremos inicio a este gran culto. Tengo algo importante que decirles a todos ustedes como iglesia. Los quiero mucho, les bendigo.